hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje en esta tarde. Vamos a ir a la presencia del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, por permitirme, mi Dios, transmitir el mensaje de esta tarde. Te pido, mi Dios, tu asistencia a través de tu Espíritu Santo, que permitas que tu Espíritu Santo ponga palabras de derecho, de autoridad, de poder, y que, Padre, pese a lo que el diablo quiera pensar, sabemos, oh Dios, que tu cobertura está con nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a tomar el tiempo para recibir el mensaje de este día, y permite que a través de tu palabra seamos instruidos y que tu Espíritu, Señor, haga en nosotros el reconocimiento pleno que necesitamos de darte siempre la honra y la gloria a ti. Te bendigo, te glorifico y te doy gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, quiero decirles que hoy vengo bien pastoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy vamos a tratar un problema eclesiástico. O sea que hay circunstancias, hay situaciones difíciles, adversas, que se tratan de allá afuera. Como usted sabe muy bien, la situación ahorita con el COVID-19, que ha vuelto a salir, la gente está muriendo, hay en cierta manera preocupación en el pueblo por la razón de que se había escondido, por decirlo así, pero ha vuelto a surgir. Ustedes saben la guerra de Ucrania, donde a través de por esa guerra todos los países están en cierta manera en decadencia. Todas las cosas están caras, hay mucha necesidad, pero esos son problemas allá afuera. Pero yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de problemas que están dentro de las congregaciones, problemas que tenemos los cristianos, problemas que, aunque a veces se maquillan para que no se vean, son problemas que están allí, que muchas veces nosotros los tratamos de tapar, pero el problema existe, el problema está allí radicado. Por eso, como buen pastor, necesitamos, amados hermanos, preocuparnos por la grey que Dios nos ha encomendado. Sí, para el diablo puede ser visible y para alguien más puede ser visible, pero cada uno de ustedes que nos ve, los 20, 25, los que sean, son parte de la grey que Dios me ha encomendado para poderle instruir, para poderle capacitar. Entonces es mi responsabilidad hacer el trabajo para Dios, preocuparme por ustedes, porque eso es lo que hace el pastor. El pastor de un rebaño es lo que hace: preocuparse, instruir, para que cuando hayan ciertas adversidades, pues cada uno de ustedes sepa cómo lidiar con esa situación. No creo que voy a ser extenso, pero sí quiero ser conciso y preciso. Y para eso necesito, amados hermanos, conectarme con ustedes. Quiero atraer su atención, porque lo que quiero compartirles en esta tarde de hoy
es algo relacionado, como dije, a lo que sucede muchas veces dentro de las congregaciones. Y para ello necesito me permita ilustrar el punto del mensaje. Porque cuando yo le ilustre el punto, usted va a saber hacia dónde nos dirigimos sin haber salido de la terminal de buses. O sea que la ilustración de hoy va a ser muy importante. La ilustración, amados hermanos, es de una película que salió en 1989 con el actor Sylvester Stallone y Kurt Russell. La película se llama Tango y Cash. La narración es de dos detectives que están luchando contra el narcotraficante y encuentran a un pez gordo, como decimos, le desbaratan el negocio, pero los que están infiltrados dentro del comando de la policía, ellos se vieron afectados. Entonces lo que sucede es de que le hacen un complot a estos dos detectives porque eran buenísimos. ¿Y qué sucede? Los meten a la cárcel. Ya estando en la cárcel, nadie puede o nadie quiere, por decirlo así, mover un dedo para sacarlos. Los dejan ahí abandonados. Entonces ellos buscan la manera de preparar un plan de escape. ¿Y cuál era el primer plan de escape? Que ellos se iban a meter dentro de la ropa sucia de la lavandería para que cuando viniera el camión a recoger la ropa, ellos estaban dentro. Y lo hicieron. Pero dentro de la cárcel habían espías. Los malinformaron y el jefe de la penitenciaría se puso de acuerdo para que ellos creyeran de que en verdad se iban a escapar. El camión arrancó con ellos adentro. Entonces le dijeron al del camión que diera vueltas en circunvalación alrededor de la cárcel. Ya después de un tiempo sonaron el candado de la puerta y ellos dijeron: la hicimos, somos libres. Sigue dando vuelta el camión y luego se detiene, abren las puertas y todos, hasta el director, encañonándolos con armas. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Digo esto para ilustrarles que aunque parezca risible, pero muchos cristianos les pasa lo mismo. Reciben a Cristo, están dentro de una congregación, pero todavía están presos en sus prisiones. O sea, creen estar libres, pero dentro de sí están aprisionados. Antes de ir al tema, quiero compartirles el testimonio de un muchacho que conocí hace muchos años. Él era costurero y era sastre para muchas actrices allá en México, Susana Dos Amante y muchas otras, pero era homosexual. El hombre se entregó a Cristo, empezó a funcionar, empezó a servir al Señor. Pero como era una persona bien elegante, le salió una oportunidad para trabajar en la televisión. Entonces él empezó a decaer. Se le fue a la cabeza el ofrecimiento para entrar a trabajar en la televisión. Y luego, ya estando en la televisión, él empezó nuevamente, se descuidó y volvió a su vida pasada. Y así como este hombre, se conocen personas que están dentro de las congregaciones
que tienen malos hábitos, que están atrapados en sus prisiones. Sí. Algunos en el alcoholismo, otros en las drogas, otros atrapados en la prisión de la inseguridad, la amargura, los temores, los complejos, que nada ni nadie les hace feliz. Y es por eso, amados hermanos, que quise hablar de este tema, porque es un tema muy preocupante. Y por eso estoy presentándoselo a usted. A usted que Dios nos lo ha confiado para que nosotros podamos compartirle. Lejos de que usted se haya congregado en la mañana y usted ha recibido la bendición de la palabra, pero Dios ha querido de que usted esté conectado en esta tarde para que reciba algo que Dios va a hablarle. Como decía alguien, Dios le va a hablar, pero no por el celular. Dios le va a hablar a través de la palabra. Por eso el tema de esta tarde es cómo experimentar la verdadera libertad en Jesús. La Biblia dice en Juan 8:32 que nosotros somos llamados para ser libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el versículo 36 dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Lo dice así o no lo dice así? Así lo dice. Entonces la pregunta es, ¿se puede o no se puede vivir en libertad? ¿Nos mintió Jesús cuando dijo, la verdad os hará libre? ¿Se puede estar en Cristo, experimentar la verdadera libertad? Sí se puede. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos llevar a cabo? Eso se llevará a cabo cuando nosotros podamos entender que esta vida en Cristo se debe de vivir en obediencia a lo que Dios dice y no en base a las circunstancias. No es en base a lo que yo sienta. No es en base a eso. Porque yo puedo tener sentimientos o vamos a decir un sentir carnal, pero la vida cristiana no se puede vivir de esa manera, porque no es por las emociones. Y aquí es donde voy a entrar en mi fundamento bíblico. Que desde el día, amados hermanos, desde el día que usted entregó su vida a Cristo, el enemigo ha venido tratando y va a seguir tratando de que usted viva una vida en Cristo, pero esclavizado. Él tratará y él le va a alimentar que usted crea de que usted es un cristiano libre, como los detectives de la película, que creyeron estar libres porque oyeron que se abrió la puerta, pero cuando abrieron las puertas del camión, vieron de que todavía estaban en sus prisiones. Y esto es, Dios manda a liberar al pueblo de Israel. Ellos estaban en cautiverio. Desde el día que Dios manda a que ellos fueran liberados, Faraón se empeñó en detenerlos, en retenerlos en Egipto. Porque dice Éxodo 8:28, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Este es mi fundamento bíblico. Dejar ir al pueblo, ¿para qué? Para que me sirvan, para que me adoren. Y veamos de que el faraón no se oponía
a que el pueblo le fuera a adorar a Dios, él no se oponía. Él los dejaba, vayan y adoren. Pero contextualizando el texto, amados hermanos, dentro de la tipología, Satanás es tipo de faraón. Por lo que el enemigo que nos acecha a nosotros, él no le interesa que usted y yo vayamos y prediquemos. A él no le interesa que usted vaya a la congregación el día domingo. A él no le interesa. Él quiere, vayan a su iglesia, porque a él no le preocupa con tal de que sigan siendo esclavos de él. A él no le preocupa. Amados, este mensaje es un mensaje pastoral. Vemos en Éxodo 8:25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y otra versión dice: vayan y adoren a su Dios, pero no se salgan de esta tierra. A él no le interesa. A él le encanta de que nosotros estemos dentro de una congregación creyendo que somos cristianos y viviendo esclavizados. Y déjeme decirle, esto es una película que se repite y se repite y se repite, porque muchos cristianos están adorando a Dios en tierra enemiga. Cuando la Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, o sea, podemos estar en el reino de Cristo, pero controlados por el reino del enemigo. ¿Cómo así, pastor? Bueno, le explico. Podemos estar en la congregación cantando, ofrendando, sirviendo, pero gobernados y prisioneros en los malos hábitos, en pornografía, en falsos deseos. Podemos estar esclavizados. Pero tenemos que darnos cuenta de que hay una necesidad, amados hermanos, de ser liberados plenamente. Tristemente, hay algunas congregaciones en que se ha perdido el celo. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de entender esto. Estamos en el mundo, mas no somos de este mundo. Porque hemos sido llamados para mantenernos en la libertad de Jesucristo. Como dije, el problema es de que se ha perdido el celo espiritual. El celo de Dios se ha perdido. ¿Por qué? Porque muchas veces se permite que en las congregaciones los hermanos estén adorando en tierra ajena, en tierra que no es de Dios, por decirlo de esta manera, porque sabemos que todo es de Dios. Pero cuando hablamos de que están adorando en tierra ajena, es la tierra que le pertenece a Satanás, porque él es el dueño de todo el mundo. Él es el que tiene el control de todo el mundo. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban en la dimensión de gobernadores. Ellos tenían el gobierno de todo. Pero cuando pecaron, fueron sacados y enviados a una dimensión de gobernados. Ya no había poder en ellos. Y nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Vea que estaba escuchando más que todo estaba viendo un video de una de las familias más problemáticas en Los Ángeles, de esta señora Rosy Rivera. Imagínense, todos son cristianos,
todos. Y uno de ellos está el pastor de una iglesia. Y cuando el accidente de la hermana llevó una fotografía de 3 pies por 4 y la colgó en la pared de la iglesia. Y él predicando y la gente viendo la foto. Pero bien, viene esta señora y empieza a tener una conferencia con mujeres. Empieza a contarles los implantes que se puso en los labios, los implantes que se puso en todo el cuerpo, de la ceja a la meca. Y es cristiana, habla de Dios. Pero déjeme decirle, no soy legalista. Ella puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. El problema es que las personas o los creyentes verdaderamente firmes y fieles consideran que todas las hermanas que están en la iglesia son como ella. Porque ¿qué le importa a la gente si se puso glúteos de silicona? ¿Qué le importa a la gente? Pero si hablan muy bonito del Señor. O sea, este es un ejemplo de los cristianos que estamos adorando en una congregación, pero estamos practicando la actividad que a Dios no le agrada. Cada quien hace con su cuerpo como quiere. Pero lo que sucede es de que este es uno de los ejemplos donde el enemigo no le importa. Mientras él tenga atado, mientras él tenga el control de los cristianos, a él no le importa que la gente vaya a la iglesia. Y engrandece la vanidad. Y no estoy diciendo, amado hermano, de que usted o usted, dama, no se arregle, especialmente cuando usted va a la casa del Señor. Usted arréglese, póngase elegante, de acuerdo a sus posibilidades, póngase elegante. No estamos hablando de eso, ni tampoco estoy diciendo haciendo este comentario porque sea, vamos a decir, un fanático. No, es únicamente que debemos de aceptar, amados hermanos, debemos de aceptar que nosotros no somos eternos, el cuerpo se envejece. Y la palabra dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El que no tiene pestañas anda ahí poniéndose un montón de pelos allí, que después se le cae. En media fiesta se le zafa una pestaña postiza. Esa es vanidad. Nosotros debemos ser tal como somos. Alguien un día me preguntó, ¿usted se pondría un peluquín, pastor, como se lo puso fulano? ¡Ah, no, por favor, Dios mío! No, yo soy feliz así pelón, yo soy feliz. A mí no me interesa. Aparte, eso se ve horroroso. Eso se ve como aquellas cosas que tiran las vacas y solo la agarran y se la ponen y cuesta $8,000, $9,000. No, yo me acepto tal como soy. No hay diferencia en eso. Ahora, amados hermanos, esa es una de las cosas que nosotros debemos de analizar, que nosotros tenemos que hacer la diferencia entre la luz y las tinieblas. Les cuento un chiste para que se relajen un poquito. Vea, una señora le dio una convulsión, se murió, o sea, se quedó en agonías. Pero antes de morir, ella le dijo a Dios que le diera más tiempo de vida.
Cuando ella está ante la presencia de Dios, acuérdense, es un chiste. Le pide a Dios tiempo de vida y Dios le dice: te voy a dar 40 años más. Cuando ella despierta y vuelve a la vida, lo primero que hizo fue irse de un lado a otro, a ponerse implantes en todas partes. Pero un día tiene un accidente y se muere en el accidente. Cuando ella llega a la presencia del Señor, le reclama y le dice: ¿qué pasó? Si me dijiste que me ibas a extender los años de vida. Y Dios le dice: ¿qué pasó? Lo que pasó es que no te conocí. Se había hecho tantos implantes que Dios no lo había conocido. Amados, nosotros tenemos que aceptar lo que somos y cómo somos. Y no soy legalista, ni tampoco estoy criticando a la persona que mencioné. Lo único que quiero recordarles es de que nosotros conocemos las maquinaciones del diablo, y esta es una maquinación del diablo para fomentar en nosotros la vanidad. Y aunque vayamos a la iglesia, y aunque sirvamos a Dios, y el diablo dice: sí, no hay problema, excelente, no te preocupes. Mientras yo controle tus hilos como una marioneta y no te me vayas, sigue adorando a tu Dios. Por eso Éxodo 8:28 dice: dijo Faraón: yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y todavía les dice: oren por mí. Ve, Satanás, y así obra Satanás. Por eso cuando en la otra versión, en la segunda versión, cuando él les dice: los dejaré ir a adorar a Dios, todo y cuando no se alejen mucho, porque él quiere tener el control. Él quiere tener el control. Que el creyente esté dentro de la iglesia como un religioso, sirviendo y haciendo tantas cosas, pero a la salida él le dice: aquí tengo lo que tú necesitas. Nosotros conocemos las maquinaciones. Pablo nos enseña eso, que no tenemos que darle oportunidad, y de eso estuvimos hablando la semana pasada. No podemos darle oportunidad, porque Él no desperdicia el tiempo, amados hermanos, porque Él quiere. Y doy gracias a Dios esta mañana, como dicen, que de los niños y de los ancianos son los medios por donde Dios habla. Esta mañana el Señor me confirmó: yo podré ser un cacahuate para el diablo, para quien se sea, pero soy un siervo de Dios. Soy un siervo de Dios. No soy perfecto, pero hay un camino en el cual siempre trazo, que es reconocer, confesar, arrepentir y deseos de seguir sirviendo. Sí, porque los primeros que acusan son los que están con uno. Son los primeros acusadores. ¿Y quién los acusa a ellos? Por eso el cristiano tiene que estar bien firme en su convicción de que aunque el enemigo ande de un lado a otro dándole vueltas, tratando de hacerlo caer, tiene que tener sus convicciones. Ahora, como decía, a él no le interesa. Él permite. Ustedes vayan al culto,
lleven sus ofrendas, sus sacrificios, pero después vengan que yo les tengo lo que ustedes necesitan, pero no se me vayan lejos. Amado, esto es algo que debemos de entender, que la vida cristiana no se puede vivir en medio de dos ríos. No se puede. O sea, una vida mundana y una vida cristiana. No se puede. Y nosotros como siervos de Dios sabemos muy bien las consecuencias. Por lo tanto, si hemos experimentado en el pasado y Dios nos rescató, hay escarmiento, que la gente de hoy no lo vea y crea de que somos un monigote del diablo y que el diablo puede hacer con nosotros y que está haciendo. No es así. El que juzga es Dios, no los hombres. Por eso David le dijo al Señor, cuando Dios le dijo, tú elige o 3 meses que te persigan los enemigos, o mi disciplina. Y David le dijo, mejor disciplíname tú, no me dejes en manos de los hombres, porque los hombres son injuriosos, dictan sentencia, le vuelan la cabeza y ya después que lo han despedazado y escarnecido, entonces reacciona: a la verdad me equivoqué, no tuve que hacer eso. ¿Por qué? Porque el que juzga es Dios, y Dios nos insta a través del Espíritu Santo, nos insta a que nosotros nos mantengamos con los ojos espirituales abiertos. Porque humanamente se pueden ver tantas cosas, pero espiritualmente no. Y eso significa que aquel que juzga humanamente no tiene discernimiento de espíritu. Porque eso es lo que hemos estado estudiando. Que en el conocimiento viene el discernimiento. Pero si no hay conocimiento espiritual, no puede haber discernimiento. Y esto es algo que debemos de entender, amados hermanos. Que como cristianos pecamos. Por eso usted y yo debemos de mantenernos dentro de la dimensión del reino de Cristo. Pero para hacerlo, nosotros necesitamos obedecer. Necesitamos aprender a negarnos. Sí, necesitamos aprender a negarnos. No es de que nos pusieron un foquito y ya fuimos caminando. No, porque el Espíritu de Dios está en nosotros para redarguirnos, para detenernos, para traer a la memoria los días pasados en que éramos esclavos y que ahora, gracias a Cristo, somos libres. Yo le digo una cosa: no hay nada más hermoso que servir a Dios, aún sabiendo que fallamos. Pero Dios, en su misericordia, nos ha dejado un camino que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y segunda de Juan, y el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros no somos justos, el justo es Dios. Porque Dios nos da el camino.
Si falló en sus pensamientos, si falló en sus hábitos, si falló en lo que estaba viendo, en lo que está viendo en la televisión, Dios nos da un camino para que retornemos a Él. ¿Y quién es el hombre para juzgarlo a usted? Dios dice: camina por el camino angosto y entra por la puerta estrecha, porque ella nos lleva a la salvación y a la verdadera libertad. Pues fuimos salvos para vivir una libertad verdadera y una vida en abundancia. Pasaremos pruebas, las vamos a pasar. El más religioso, el más santurrón, va a tener pruebas. De una manera o de otra, va a tener pruebas. ¿Tendremos tentaciones? Sí las tendremos. ¿Que vamos a flaquear? Sí vamos a flaquear. ¿Que podemos caer? Sí podemos caer. Por eso la palabra indica: el que cree estar firme, mire y no caiga. El que se cree perfecto, vea, porque atrás trae una cola y atrás de esa cola viene el diablo machucándosela. ¿Que vamos a caer? Sí, grandes hombres cayeron. Y por eso decía: si en el pasado tuvimos esas experiencias, hoy no podemos repetirlas. Por eso Dios dice en esta tarde: yo te llamé para que vivas en libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Guardando este texto, Hebreos 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios nos da para restaurarnos. Dios nos levanta. Los humanos condenan a aquel que peca, pero Dios restaura. Pero dice, hay una condición: hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amados hermanos, todos le fallamos a Dios. De una manera o de otra le fallamos. Pero como dije, Dios en su misericordia nos ha permitido y nos ha dejado un camino a seguir, que conlleva el reconocer que le hemos fallado. Lo segundo, confesar nuestro pecado a Dios. Y lo tercero, arrepentimiento para con Dios, y en la fe en nuestro Señor Jesucristo, de mantenernos cada día sirviéndole a Él. Dije, todos hemos fallado, todos hemos pecado. De una manera o de otra, todos pecamos contra Dios. Pero lo hermoso es de que Dios no nos juzga sin antes darnos la oportunidad de restaurarnos. Diferente al hombre, el ser humano juzga, corta y ya. Pero Dios no es así. Gracias a Dios de que Dios no es así, ni con usted ni conmigo. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para vivir en libertad. ¿verdad? Pensemos en eso. Si hemos fallado, reconozcamos nuestro error, nuestro pecado con Dios. Pidámosle perdón.
y regresemos. Levantémonos como el águila, con plumas nuevas, con pensamientos nuevos, con ideas nuevas. Pero deje que Dios juzgue. No le ponga oído al ignorante que lo desecha, que quiere hacerlo pedazo. No pierda el tiempo. Busque a Dios y Dios lo va a restaurar, porque la promesa es un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Pensemos en eso. Esta semana, recordemos, hemos hablado de un tema que está dentro de la congregación. No es del exterior, sino interno. Es un problema eclesiástico, interno, que nos concierne a cada uno de nosotros. Y usted, amado hermano, si usted se ha mantenido hasta aquí, gloria a Dios. Entonces ahora lo que debe de hacer es orar por aquel que usted piensa que está caído. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias, mi Dios, por la asistencia de tu Espíritu Santo. Gracias porque el mensaje fue dado conforme fue plasmado. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito para todas las cosas. Te pido, mi Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a los que han escuchado y los que van a escuchar el mensaje, que tú los bendigas grandemente, para que a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con tu Espíritu, podamos mantenernos, Señor, estables, con una convicción, con una firmeza, Señor, que aunque para los demás estemos caídos, para ti estamos en pie. Y gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y primeramente Dios, nos vemos el miércoles.